Ya estamos en 2026 y estos son los 10 mejores libros que leí el año pasado, o sea, en 2025. Y por orden. Antes de empezar, quiero deciros un par de cosas, ¿no? Ha sido un año muy bueno como lector. He leído unos 124 libros y he encontrado 30 o 35, quizá 40, que me han parecido excelentes. Y si echáis cuentas, porcentualmente veréis que no es ni la mitad de los libros que me he leído, es prácticamente una cuarta parte de los libros leídos, pero aún así lo considero un año increíble, de los mejores de mi vida como lector. En un año encontrar 30 o 40 libros que realmente me han encantado y me han gustado mucho es un exitazo total. Pero claro, también significa que he encontrado más libros que no me han gustado que libros que sí. Y esto me parece que es muy importante para aquellos que estáis empezando en el mundo, en el precioso mundo de la literatura. Seguramente vais a tardar en encontrar vuestro lugar en el mundo de la literatura. Y quizá no es ni el momento y ni aún así con el mejor esfuerzo acabéis encontrando ese lugar y lo encontréis más adelante a lo largo de vuestra vida. Pero sin duda alguna tendréis que tener paciencia. La literatura no es un lugar para impacientes. Así que miradme a mí, yo llevo muchísimos años leyendo y estoy aún encontrando mi lugar dentro del mundo de la literatura y también estoy explorando continuamente lecturas y estilos y géneros nuevos. Está claro que he encontrado lugares que me son muy propicios, ¿no? Como puede ser la literatura americana de la primera parte del siglo XX o la literatura rusa de finales del siglo XIX. Son lugares en los que yo sé que ahí encuentro la mayoría de las cosas que me gustan, ¿no? Pero sigo investigando y no puedo decir que haya encontrado ya ese lugar definitivo, ¿no? En el que puedo decir, esto es lo que me gusta y seguramente no me gusta nada más. Sigo explorando y me parece que eso es uno de los mejores hábitos del lector. Y aparte creo que es un lugar obligatorio. Se tiene que pasar por ahí. Así que yo lo único que os puedo decir es que merece muchísimo, muchísimo, muchísimo la pena. Ya lo he dicho antes, son 124 libros los que me he leído este año y he encontrado 30, 35, 40 que me han encantado. Madre mía, que en un año encuentres 40 libros que te encanten, eso es una locura. Es una locura. Vale, que es porque he leído mucho, pero simplemente he podido leer tanto porque le he dedicado más tiempo. Ya está, no hay más. No hay ni lectura rápida, ni lectura diagonal, ni libros finos. Ya veréis que en este top 10 hay algunos libros finos, pero hay algunos libros que son bastante, bastante extensos. Pero es simplemente por eso, porque le he dedicado más tiempo, 3, 4, 5 horas todos los días. Fin de semana incluso más. Así que ya está, no me voy a enrollar más y vamos a empezar con los 10 mejores libros que he leído en 2025. Vamos con el número 10, El adversario de Manuel Carrer. Conocí al autor, pero no había leído nunca nada de él. Y ya lo conté, pero voy a repetir la historia porque está genial. Un día mi hijo mayor me pidió que lo acompañase a la ciudad más cercana que hay aquí del pueblo en el que vivo, que es Manacor, porque había quedado con algunos amigos ahí. Y como no me compensaba ir y venir, pues dije, bueno, te esperaré en un bar tomándome un café y cuando acabes vienes. Pero cuando llegué ahí me di cuenta de que me había olvidado el libro que me estaba leyendo en aquellos momentos, porque mi plan era ponerme ahí en el bar con un café o dos y con el libro y estar ahí una hora y media gozándomelo a lo bestia. Pero me olvidé el libro. Así que fui corriendo a mi librería, a la que voy siempre, a la de mi querido Fausto, y le dije, Fausto, conociéndome, dame algo que me pueda leer en una hora y media. Y me dijo, ni me lo pienso, El adversario de Carrer. Y yo, vale, vamos para allá. Me puse a leerlo y me pareció una virguería. Me encantó. Es un relato duro, está basado en una historia real, por cierto, pero está escrito en un estilo periodístico y también de alguna forma biográfico, vamos a llamarlo así, que te hace alucinar más con la historia, ¿no? O sea, puedes conocer esa historia desde una cercanía que no es habitual, ¿no? Y eso realmente sobrecoge, realmente impacta. Y sobre todo también, pues está increíblemente bien escrita, de un ritmo también maravilloso y de una extensión para mí ideal para la historia que se está contando. Una maravilla. En el número 9 y hablando de lecturas duras, Los destrozos de Bret Easton Ellis.
sea, esto es una barbaridad, ¿eh? Esto, si no tenéis estómago, ni os acerquéis a esta novela, y casi casi que os diría que tampoco a este autor. Es el autor de American Psycho, por si alguno no lo ubica. Es una novela tremenda, casi diría que es una novela grotesca, obscena e incluso gore en varios momentos de la misma. Pero es que está tan bien escrita y la historia es tan fascinante y te atrapa tanto. Yo creo que es uno de esos libros que es imposible dejar a medias, ¿no? Porque sería como meterte a ti mismo un parásito cerebral que te estaría todo el tiempo preguntando, vale, pero ¿cómo acababa? ¿Cómo se arreglaba la historia? ¿No? ¿Cuál era el desenlace de la historia? Es uno de esos libros que es imposible, no se pueden abandonar. Y no te permite anticiparte casi casi hasta el final, hasta las últimas páginas de la obra. Y además es una obra, por cierto, que invita a la relectura de la misma. Yo lo dejo ahí. Se ha dicho que Easton Ellis es el nuevo Hemingway, ¿no? Y yo sé por qué se dice algo así, aunque me parece que es una comparación un poquito inexacta, pero desde luego vais a ver a un autor que también escribe como Los Ángeles sobre temas que no son de ángeles. Y hablando de temas un poquito así jodidos. En el número 8 La larga marcha de Stephen King. De lo mejorcito que yo he leído sobre Stephen King, pero es que lo que hay a partir de aquí es muy bueno. Ya os digo, he tenido mucha suerte, aunque la mayoría de libros que he leído este año no me han gustado, pero es que he encontrado muchos que son tan buenos que han desplazado para mí, a esta obra maestra, que es La larga marcha de Stephen King, al octavo puesto de mi top 10. Se estrenó la peli hace un par de meses, yo aún no la he visto. Yo normalmente no voy al cine, pero cuando salga en stream me la voy a ver. Seguro, segurísimo, porque a mí me encanta el cine, aunque no vaya a las salas de cine, porque hay demasiada gente, demasiado ruido y no disfruto de poder ver una película tranquilo, o como a mí me gusta verla. ¿Por qué digo que la historia es jodida? Pues que la premisa, la idea, aparte de fascinante, es bastante, bastante dura, es cruel, ¿no? Es una carrera a pie, andando, de un montón de jóvenes, en la cual solo quedará vivo y solo ganará la carrera el último, el que quede en pie. O sea, y todos los demás irán, además, perdiendo no solo la carrera, sino además perdiendo la vida. Y bueno, a mí la idea me ha dejado muy fascinado, me encantó leer esta obra y me encantó pensar en cómo se le ocurrió esto a Stephen King, ¿no? Es decir, me lo imagino diciendo, estaría guay una carrera donde el que gana un montón y los que pierden lo pierden absolutamente todo, incluyendo la vida. Buah, esto es una idea cojonuda. Hay que convertirlo en novela, ¿no? Y también después en película, aunque fue muchos años después la película. Un 10 de novela. No es mi favorita de Stephen King porque hay muchas obras de Stephen King que me encantan, que las tengo además entre mis favoritas de siempre, de toda mi vida, pero desde luego es un 10, es un novela. De una extensión también bastante, bastante discreta. Bueno, caray. Se ve que la hoja es bastante fina. Son 350 páginas. En el número 7, una historia, una novela épica. Si os gustó El Señor de los Anillos, os va a gustar esto, aunque quizá no entendáis muy bien el porqué. La colina de Watership, de Richard Adams. No es que esta edición sea demasiado extensa, son 445 o 400, sí, 46 páginas, pero sí que tiene la letra muy, muy pequeña. No sé si se puede apreciar ahí. Así que si tenéis problemas de vista, intentad pillar una que haya más páginas, pero que la letra sea un poco más grande. Una historia épica protagonizada por conejos. Es así. Puede dar la impresión, mirad la portada, caray. Puede dar la impresión de que es una historia no demasiado seria, no demasiado importante, pero no es así en absoluto. O sea, la historia te involucra muchísimo y te importa enormemente lo que les pase a estos conejos durante su travesía, durante su particular camino del héroe. Y
notas rápidamente, antes de llegar a la página 100 o así lo sentí yo, sentí que estaba leyendo una cosa de peso, una cosa que me iba a marcar. Y de hecho, yo la colina de Watership seguramente la incluya en el top 20 de los mejores libros que me he leído jamás. O sea, es una obra de culto, ¿no? Yo la conocí a través precisamente del libro de Apocalipsis de Stephen King. Se menciona ese libro muchas veces en Apocalipsis de Stephen King y dije, joder, pues me lo tendré que leer. Y menos mal, porque es una maravilla. Han sacado una edición tipo TV o tipo cómic, que yo la compré para Cleo, para mi hija pequeña, que es también alucinante, por si os da pereza leer todo esto. No os diré que sea una obra fácil, ¿eh? Tampoco es una obra difícil, caray, no es como leer a Kant, ni muchísimo menos. Pero sí que hay que estar atento, ¿eh? Porque van apareciendo nuevos personajes y empiezan a bailar los nombres y es fácil confundirse. La colina de Watership de Richard Adams. Sexto lugar, la familia Pascual Duarte del genio Camilo José Cela. Obra breve, son 165 páginas en formato bolsillo. Esto es una edición que compré en una tienda de segunda mano, ¿eh? Está bastante hecha polvo, pero tiene su encanto, ¿no? Esta edición es del 78. Bueno, obra dura, cruda, casi casi diría, ¿no? Es una obra que implica al lector y por eso me ha gustado tanto. O sea, yo me he visto a mí mismo enfadándome e indignándome muchas veces a lo largo de esta historia. Incluso me he visto a mí mismo defendiendo en algunos momentos al protagonista de esta historia, que es un protagonista bárbaro. ¿Sí? Es un auténtico ogro, un orangután. Pero ha habido ciertos momentos en los que yo he dicho, joder, es que, ¿y qué le pedimos? ¿Y qué quieres? ¿Sabes? Y que un libro consiga implicarte de esa manera en una ficción, parece que es digno de elogio, que es una cosa a destacar completamente. Yo he leído mucho a Camilo José Cela y creo que, aunque no me he leído toda la obra, me faltan solo un par de títulos, creo que de momento para mi gusto, repito, esta es la obra que más me ha gustado. La familia de Pascual Duarte. La familia de Pascual Duarte. Número 6. Número 5, también una obra muy breve, más breve incluso que la anterior, creo. Sí, son 127 páginas. Cuidado que es un libro que es difícil de encontrar a veces. Es La luna se ha puesto, de mi escritor favorito, John Steinbeck. Ya expliqué hace meses de qué iba, ¿no? Va de que os imaginéis a un pueblo que está en medio de una guerra y el ejército invasor pues intenta hacerse con el pueblo, pero resulta que el pueblo está lleno de gente con muy mala hostia y con la mecha muy corta. Y a partir de aquí os podéis imaginar cómo puede acabar esta combinación. La idea es buenísima, pero es que es John Steinbeck, tío, y a mí es que me gusta todo lo que hizo John Steinbeck. Me parece maestro de maestros. Y yo disfruto muchísimo con todo lo que tenga que ver con John Steinbeck. Siempre he gozado muchísimo a John Steinbeck. Es que ahora estoy pensando en si alguna vez me quedé un poco más frío o terminé de leer una obra suya y dije, bueno, ok, está bien, aún no he dado con esa obra. Me faltan también un par de títulos para acabar toda su bibliografía. Y es que quedé fascinado con esto, quedé fascinado con una obra menor suya, como es El Ómnibus Perdido, pero es que quedé fascinado igualmente, sin duda alguna, por esa forma tan absolutamente magistral, cercana, real y humana de escribir que tenía John Steinbeck. La luna se ha puesto, que por la extensión que tiene, oye, esto, si podéis leerlo, lo tenéis que leer. En cuarto lugar, obra clásica muy extensa, 400 páginas, es Los Miserables de Víctor Hugo. Yo tengo esta colección que es de mis padres, de una colección que compraron antes de que yo y mis hermanos naciésemos, una colección de literatura universal para que pudiésemos tener ahí lecturas a tope. Y, ¿qué decir? Pues Los Miserables es un clásico entre los clásicos, ¿no? Estaría en el Olimpo de esos
de esas listas que suelen salir cada dos por tres, ¿no? De los 50 libros que tienes que leer antes de morir, y lo entiendo. Y lo entiendo. ¿A quién le gustará esto? Le gustará a cualquiera que haya leído El Conde de Montecristo. Yo leí El Conde de Montecristo, que me encantó, es una de mis novelas favoritas, y leía Los Miserables y pensaba, wow, es que me lleva constantemente al Conde de Montecristo, seguramente por la figura del héroe, que yo creo que comparten muchísimos rasgos en común, ¿no? O sea, Jean Valjean me parece que es uno de los mejores personajes, mejores protagonistas y mejores héroes que yo me he encontrado nunca en un libro. O sea, es imposible no amar a ese hombre. Es imposible no querer tener a un Jean Valjean en tu vida o no querer convertirte tú en un Jean Valjean. O sea, me parece una cosa absolutamente increíble, maravillosa. El único pero que vais a encontrar los que finalmente os decidáis por leer este libro, que solo os pasará a alguno de vosotros, será que las partes del libro donde se da un contexto histórico quizá os aburran si no os gusta la historia, pero bueno, eso es inevitable. Aún así, yo de verdad que animo a cualquiera a leer esta maravillosa obra de Víctor Hugo. Y yo no sé si aquí la mayoría sois de subrayar los libros. Yo subrayo obviamente los ensayos, todos, si son buenos, claro. Pero no soy mucho de subrayar en novelas. Sin embargo, cuando llevaba 100, 150 páginas de Los Miserables, dije, necesito un lápiz, es que puedo subrayar un montón de cosas de esta obra, un montón de pensamientos que encuentras por ahí, reflexiones que me parecen magistrales, a veces muy sencillas, pero absolutamente importantes, ¿no? Y de gran calado, o al menos a mí es lo que me han provocado. Hay una maravillosa que es súper simple, ¿no? Pero que me llegó muchísimo, que dice el protagonista, dice exactamente, nunca se ora demasiado. Y es una frase que tengo en mi cabeza y la tengo todos los días, ¿no? Y que realmente cuando me acuerdo de esa frase me da por orar. Así que este es el impacto, esta es la profundidad, ¿no? de esta obra y la importancia que tiene. Los Miserables de Víctor Hugo. En tercer lugar, Vidas Cruzadas de Raymond Carver. Mi gran descubrimiento literario de 2025 y uno de los mejores descubrimientos de mi vida. Yo no he visto a nadie escribir mejor que a Raymond Carver. Lo tengo que decir así de claro. Ni mi queridísimo John Steinbeck. Sigo considerando John Steinbeck mi escritor favorito porque sus historias me han llegado más que las de Raymond Carver, entre otras cosas porque Raymond Carver escribió únicamente cuentos, relato breve y poemas. Así que es difícil que te marque tanto como, caray, como La Perla, ¿no? Como De ratones y hombres, que es mi libro favorito de todos, como Al este del Edén, como Las uvas de la ira. Es difícil llegar a ese nivel escribiendo relato breve, pero aún así, Raymond Carver tiene cuentos, tiene relatos cortos que yo me voy a llevar a la tumba. Vamos, que es que me impactaron y de alguna forma se quedaron incrustados en mí. Eso es lo realmente alucinante de Raymond Carver. No es un autor para todo el mundo. O sea, me ha pasado de gente que me ha escuchado hablar de Raymond Carver y se ha tirado a lo loco a comprar a Raymond Carver. Oye, estudiadlo un poco antes. Buscad algún PDF y leed un par de relatos que hay un montón ahí por internet. Y si os decidís, coño, pues ya os compráis algo que yo creo que vale mucho la pena. Anagrama tiene una antología donde está toda su obra en cuanto a relatos, ¿no? Que yo lo considero vamos, que es un imprescindible de la literatura. Pero aún así puede que no os interese a todo el mundo. ¿Por qué? Porque Raymond Carver era el autor de las cosas privadas, ¿no? De las cosas cotidianas, de las cosas mundanas. No te traía historias épicas ni historias demasiado complejas o rimbombantes. Era un autor realmente íntimo, ¿no? Y su grandeza estaba en el acercamiento, en ese acercarte a ti, al primerísimo plano de las cosas que pasan en el mundo privado de las personas. Y hacer eso
sin dejar de ser interesante, porque a la mayoría de las personas no les suceden cosas interesantes todos los días, ¿no? Ni tan siquiera a veces, ni tan siquiera de vez en cuando. Pero es que esas cosas también son importantes porque nos reconocemos en ellas, ¿no? Porque, vamos a ver, ¿quién no fantaseó de chaval alguna vez con poder mirar por el agujerito de una puerta sin que te pillen nunca, ¿no? Y poder ver qué hay detrás de las puertas de las casas o qué se cuece en la vida privada de las personas, cómo es esta gente en realidad, cómo discuten, cómo hablan, se quieren, no se quieren. O sea, estas cosas creo que nos involucran y por eso en su momento nos gustó tanto Gran Hermano, ¿no? A la mayoría. A mí solo me gustó la primera edición, también lo tengo que decir, ¿eh? Pero casi como una novedad y también porque era bastante joven. Pero entiendo perfectamente por qué hay mucha gente que aún está enganchada a Gran Hermano, ¿no? Y todos, realmente todos entendemos por qué esto es así. Si entendéis eso, entenderéis por qué es tan grande Raymond Carver. Porque además es eso, pero hecho con muchísimo gusto, con muchísima clase y con una maestría brutal. O sea, Raymond Carver para mí es, lo vuelvo a repetir, el escritor que mejor escribe de todos cuanto yo he leído, que no han sido pocos. ¿Qué relatos encontraréis en esta colección? Es que además, mira, me sabe mal decirlo, pero es que aquí, en esta colección, en el de Vidas Cruzadas, tan siquiera están sus mejores relatos, pero es que aún así es la leche, aún así es la tercera mejor obra que yo he leído en 2025. A destacar, encontraréis el relato de ¿Quieres hacer el favor de callarte, por favor? Que es una barbaridad. El de Vecinos, también que es el primero de esta colección. El de Jerry, Molly y Sam, durísimo, durísimo. Y el de diles a las mujeres que nos vamos, que también es absolutamente increíble. Pero el de quieres hacer el favor de callarte, por favor, vamos, absolutamente magistral. Vidas Cruzadas de Raymond Carver, número 3. Y ahora ya vamos con los dos últimos. En el número 2, La Jornada del Muerto de Larry McMurtry. Fue la mejor obra que leí en la primera mitad de 2025, así que imaginaos cómo tiene que ser la mejor del top 10 de hoy. He hablado mucho ya de este libro, es un western, western clásico, con una historia que te atrapa desde el primer momento, unos personajes absolutamente redondos, súper creíbles, ¿no? Y el ritmo está súper bien llevado, pero no en cuanto a que es un ritmo trepidante, sino que Larry McMurtry sabe ralentizar la historia cuando hay que ralentizarla, sabe darle mucha velocidad y mucha intensidad cuando es debido. Y eso no es nada fácil de hacer escribiendo. Eso es muy, muy, muy complicado. Y te da una historia que realmente te involucra, que realmente te hace meterte dentro, ¿no? Y yo tuve un par de disgustos leyendo esta obra. O sea, al borde del llanto alguna que otra vez. Se me caían las lágrimas, desde luego. ¿Qué pasa? Yo leí La Jornada del Muerto antes de leer Paloma Solitaria del mismo autor, Larry McMurtry. Y todo el mundo decía que Paloma Solitaria era mejor que el resto de las tres otras novelas, tres otros títulos que formaban parte de la saga de Paloma Solitaria. Porque hay tres libros más aparte de este, que es Paloma Solitaria, Luna Comanche, y ahora no me acuerdo cuál es el otro título que está en proceso de traducirse al castellano. Pero este fue el primero que se tradujo, La Jornada del Muerto. Y yo no podía esperar más. Yo no podía esperar a que saliese Paloma Solitaria y Luna Comanche y el otro es que no me acuerdo ahora cómo se llama el otro, caray. Bueno, ya lo buscaréis. Y dije, no voy a esperar, me lo tengo que leer y ya me muero de ganas. Lo leí y quedé alucinado, tanto que es el segundo mejor libro hasta que llegó esto que había leído en mi vida. Estaba De ratones y hombres de Steinbeck y en segundo lugar estaba este, La Jornada del Muerto. Pero es que acabando 2025 me leí esta locura. Me leí Paloma Solitaria y ya fue. Vamos, la hostia, no lo siguiente. Antes de nada,
La Jornada del Muerto es un libro, no es pequeño, fijaos en mi mano, y creo que son unas 600 páginas por ahí. Mira, 555 páginas. Paloma Solitaria es más del doble. Sí, Paloma Solitaria son en total 1126 páginas. Y aquí muchos dirán, joder, pero tanto tenía que contar Larry McMurtry en Paloma Solitaria. Pues sí, sí. Y sabéis que os digo que ojalá que hubiese tenido 4000, 5000, 6000, 10.000 páginas. Yo me las habría leído encantadísimo de la vida. Tenía, como os contaba antes, con la Jornada del Muerto, tenía cierto resquemor a leer Paloma Solitaria y que no me gustase tanto como la Jornada del Muerto por el simple hecho de haber leído en primer lugar la Jornada del Muerto y ya no tener en Paloma Solitaria el shock de conocer, por ejemplo, a los dos protagonistas de la historia, ¿no? A Cole y a McRae. Y leí con ese de decir, ostras, ¿y si he roto el hechizo, ¿no? O sea, si lo he estropeado leyendo primero La Jornada del Muerto y si finalmente no puedo disfrutar tanto una novela que para todo el mundo es superior a La Jornada del Muerto, como es Paloma Solitaria, perdón. Da igual. O sea, antes de llegar a la página 100 ya tenía claro que estaba leyendo una obra maestra, una obra de culto inconmensurable. O sea, Paloma Solitaria es una barbaridad, una barbaridad. Es un western. Y a lo mejor alguno de vosotros ahora mismo dice, "Joder, es que a mí no me gusta el western, es que da igual si nos gusta el western, si os gusta la literatura, si os gusta la novela y os gusta leer. Paloma Solitaria es para vosotros y para cualquiera. ¿Por qué? Porque es tan buena que trasciende su género. Es como, yo sé lo que es, porque a mí me pasa, por ejemplo, con Bob Marley. Bob Marley es uno de mis cantantes favoritos de siempre, pero yo no escucho a otros artistas de reggae. A mí el reggae básicamente no me gusta, me da igual, pero adoro a Bob Marley, que es el rey, el dios del reggae, ¿no? ¿Por qué? Porque Bob Marley es tan bueno, era tan bueno, que trascendía a su género. Es como cuando Messi jugaba en el Barça. Yo soy del Madrid, muy, muy, muy del Madrid. Pero tú veías jugar a Messi y decías, la madre que lo parió. O sea, es que hay que quitarse el sombrero con este tío. Es tan bueno que trasciende al equipo en el que juega. ¿Mm? Obviamente no me alegraba de cuando ganaba el Barça, faltaría más. Me pasa también, por ejemplo, con, yo qué sé, con Camarón. Camarón a mí no me gusta el flamenco especialmente. Pero hostias, es que Camarón era tan bueno que yo creo que literalmente, para mí, que era más grande que el género que representaba. Que lo trascendía directamente. Y eso pasa con Paloma Solitaria y con toda la saga de Paloma Solitaria, que es tan buena que trasciende al género western. ¿Y qué tiene de especial, aparte de lo obvio, ¿no? Aparte de lo bien escrita que está y de lo maravillosa que es la historia? Yo creo que trae un tema que, que creo que todos podemos sentirnos identificados con él o que podemos intuir que algún día nos importará, ¿no? Que es el paso del tiempo, que es la vejez, que es lo que creemos que haremos cuando ya no nos quede mucho margen, ¿no? Cómo vamos a vivir esa última época de verdadera energía y vitalidad y cuál querremos que sea nuestra última gran aventura, nuestra última gran experiencia. Y eso es lo que encontramos en Paloma Solitaria. Oh, y encontramos también unos personajes. O sea, el Paloma Solitaria ha conseguido que yo odie con toda mi alma a algunos personajes que, coño, que no existen en el mundo real, ¿no? Y a lo largo de sus páginas, ha habido momentos en los que yo ya me empezaba a angustiar ante la idea de que le pudiese pasar algo malo a alguno de los personajes que yo más estaba amando, ¿no?
Y estaba leyendo y pensando, por favor, que salga esta, que no le pasa nada a este personaje que me da algo. Es una gilipollez, no existen, ¿no? Son ficción, pero así de inmersiva es esta obra. Que este también es uno de los puntos buenos y fuertes de las obras extensas como esta, ¿no? Que te da tiempo a meterte en su universo y a vivir realmente en él como si fuese de verdad, como si estuviese pasando de verdad. Y eso a mí es una cosa que me encanta. Me pasó, por ejemplo, también con Apocalipsis de Stephen King, que son 1600 páginas, o con La broma infinita de David Foster Wallace. A mí las obras extensas me gustan más que las obras cortas, pero ojo, cuando una obra corta está bien escrita como es de Ratones y Hombres de John Steinbeck, madre mía, eso te quedas en shock, ¿no? Como si tuviese, no sé, caído un rayo encima, que es un momento y dices, pero coño, ¿qué acaba de pasar aquí? Pero por norma me gustan las obras largas como esta, ¿no? De 200 páginas y como os he dicho antes, podría haber tenido esto 5000 y me habría dado exactamente igual. Casi que lo habría preferido, ¿no? Así que Paloma Solitaria, la mejor lectura de 2025 y la segunda mejor lectura de todos los tiempos, solo por detrás, por si os lo estáis preguntando, yo lo recuerdo, de Ratones y Hombres de mi queridísimo John Steinbeck. Nada más, espero que 2026 sea un año igual de bueno que 2025 en cuanto a libros y literatura y ya os iré dando buena cuenta de lo que voy encontrando por ahí. Gracias por estar aquí, gracias por ver el vídeo. Nos vemos pronto, si Dios quiere. Paz.